17:20 nos dice la palabra del Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Mire qué tremendo. Nada os será imposible. ¿Qué es aquello por lo que usted le está haciendo imposible? ¿Qué es lo que se le está haciendo imposible ahí en su vida? Entonces dice ahí que si tenemos la fe como un grano de mostaza, nada nos va a ser imposible. Nada. Y cuando hay nada, es nada, ¿verdad? No hay una cosa, ay no, pero eso es demasiado grande para el Señor. No, para el Señor no hay nada demasiado, ni demasiado pequeño, ni demasiado grande. Él lo puede todo. Así que si hay algo en su vida que está apareciéndosele imposible, no, póngalo en las manos del Señor nomás. Y tenga fe que su Padre, que lo ama tanto, va a darle vuelta a aquello que se ve tan negro, aquello que parece que no tiene salida, que no tiene ni pies ni cabeza. Antes decían, esto no tiene pies ni cabeza. Y es que no le encuentran forma, ¿verdad? Y así a veces nosotros estamos en un problema que no le encontramos forma, no le encontramos salida, no parece que no hay manera de arreglarlo. Pero Dios viene, cuando se lo dejamos a Él viene y lo toma y lo acomoda como Él quiere y quedó todo perfecto. Y ni parece que faltó nada, ni parece que pasó por ahí, ¿verdad? Pero necesitamos tener eso. Confianza en Él. Al comparar la fe con la semilla de mostaza, Jesús estaba reprendiendo a sus discípulos por la falta de fe. Él no hablaba del volumen de la fe o de la semilla, sino que él se refería a la fuerza de ella. Al plantar una semilla de mostaza, crece rápidamente y es la única semilla en el mundo que no puede ser híbrida. Jesús nos está diciendo que nuestra fe debe tener las mismas características de una semilla de mostaza, y es lo que vamos a estar estudiando esta noche. ¿Qué características tiene la semilla de mostaza? Porque ya sabemos que es chiquitita, ¿verdad? Y cuando yo leía ese pasaje o lo oía que lo estaban compartiendo, siempre pensaba yo, pero es tan chiquitita que ¿cómo no vamos a tener ese tamaño de fe? Por lo menos ese tenemos, ¿verdad? Porque tenemos fe que el carro que va enfrente se va a parar y nosotros vamos a poder hacer el stop bien, sin chocarlo, sin pegarle. O tenemos fe que el de atrás se va a parar y no nos va a venir a pegar. Porque si no nos llevamos la luz en rojo, ¿verdad? Porque si pensáramos que viene muy recio. Pero tenemos un poquito de fe. Pero aquí nos está diciendo la semilla de mostaza y yo había puesto el dibujito ahí. No sé si puede regresar al dibujito. Mire qué tan grande es. Cabe en los 2 dedos así. Entonces yo me ponía a pensar, Dios mío, que no tendremos ni siquiera ese poquitito de fe. Pero el Señor estaba hablando no del tamaño, sino de las características de la semilla, y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. En 2 Corintios 5:17 nos dice la palabra del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Mire, esta es una palabra bien tremenda porque cuando nosotros pensamos, es un versículo tan cortito, pero tiene tanta profundidad. Cuando usted piensa que usted va caminando por fe y no por lo que mira. ¿Por qué? Porque nosotros somos espíritus. Pero nosotros nos hemos olvidado de lo espiritual. Y entonces caminamos en la dimensión que podemos ver, en lo que puedo comprobar. Queremos que Dios nos muestre todo el camino para poder caminar por Él. Pero Él dice, no, es por fe. Empiezas a caminar por fe. Das el primer paso y prepara el terreno para que des el segundo y prepara el terreno para que des el tercero cuando vas caminando. Pero si no vas caminando, tú te detienes, yo también me detengo. Y no preparo más hasta que empieces a caminar y des el otro paso. Y ahí, ¿verdad? Nosotros ahí nos asustamos y nos detenemos, porque imagínese usted que va caminando y lo que ve ahí es un desbaladero. Y entonces usted nomás mira el voladero ahí y va a decir, ¿cómo voy a dar un paso más allá? Si me voy a ir. Pero cuando usted se atreve a dar el otro paso, ahí está, mire, la forma de detenerse. Y da el otro paso y encuentra la forma de detenerse. Nosotros nos gustaba mucho escalar unas laderas que yo creo que mi mamá las escaló primero, por eso no se asustaba cuando nosotros andábamos allá. Esas laderas allá en Durango eran unos cerros así, mire, parejitos hasta arriba. Y esos cerros tenían los pedacitos apenas para poner el pie.
le cabían la punta de los dedos ahí. La puntita de los dedos, con eso se agarraba usted y daba el otro paso y alcanzaba a agarrarse de algo que también la puntita de los dedos le cabía y ahí se agarraba. Pero agarramos una habilidad para subirnos a esos cerros que él nos mandaba. ¿Sabe por qué nos subíamos? Por tal de no cruzar el río, porque el río estaba muy helado. Y como estaba muy helada el agua, se nos hacía más fácil irnos por los cerros. Y así es la fe, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir en fe, caminando, agarrados del Señor, sabiendo que Él nos ama tanto que no nos va a soltar. Y le digo alguna cosa, a veces nos suelta y nos damos unos chapurrones en esa agua fría, pero es porque lo necesitábamos. Necesitábamos despertar de aquello que estábamos viviendo. De repente, aquella bendición que el Señor nos había dado, nos estábamos llenando de orgullo, ¿verdad? Y el Señor dice, no, no es por ahí. Y pum, nos suelta. Y ahí nos damos un buen baño, un buen remojón en el agua bien helada, despertamos ahí y entonces podemos recobrar y de repente sentimos ¿por qué? Pero si nosotros vamos a buscar en el Señor, encontramos el por qué. Porque Él siempre va delante de nosotros, porque nosotros tenemos que caminar así, no tratando de mirar el objetivo, sino el objetivo tiene que estar dentro del corazón. Saber que Dios me ama y porque Él me ama y Él quiere eso para mí, lo voy a alcanzar. No es tanto por mis fuerzas, porque no, ¿verdad? Es por el amor de Él tan grande. Y eso es lo que Él nos manda a entender, ¿verdad? Que necesitamos caminar en esa dimensión, de no estar esperando mirar las cosas, sino más bien caminar en la fe que Él siempre va a proveer el siguiente paso. Él siempre va a arreglar el siguiente paso. El punto número 1, al comparar la fe con la semilla de mostaza, Jesús estaba reprendiendo a sus discípulos. Mire, cuando leímos el versículo de Mateo 17:20, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo está está regañando a los discípulos, le está diciendo, si tuvieran fe, como esa semilla de mostaza, hubieran podido hacer lo que les mandé a hacer. Pero como no la tienen, tengo que hacer yo el trabajo. Y el Señor estaba molesto con sus discípulos y lo estaba regañando. Dígame usted, ¿cuántas veces no se molestará con nosotros? Que nos tiene ahí para que sigamos caminando y nosotros no es por ahí, está muy chiquito ese camino, está muy angostito, mejor me voy por acá. Está muy empinadas esa escalera, me voy por acá. Y el Señor dice, no es por ahí, porque este camino que parece muy bueno, al ratito se va a cerrar y no va a tener salida. Pero nosotros a veces, ¿verdad? Nos preferimos ir por lo más fácil, en vez de buscar el camino que Dios tiene para nosotros, y nos acobardamos, nos asustamos, y nos pasa lo que a los discípulos, ¿verdad? Nos quedamos ahí nomás ahí mirándonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos da miedo. En Mateo 17:16 nos dice la palabra del Señor, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Mire, y este era el papá de un muchacho que estaba lunático, y este muchacho caía cuando le tomaba el espíritu malo, la enfermedad, el muchacho caía donde fuera, si iba en el agua o si estaba en la lumbre, caía. Me recuerda cuando andábamos en el hospital, servíamos de voluntarios y vimos a una señora, estaba toda quemada. Toda quemada de su cara, de su pecho, de su brazo, toda quemada, pobrecita. Pero bien quemada. Y entonces le dije, ¿qué fue lo que le pasó? Y me dijo, es que a mí, dice, me dan ataques epilépticos. Entonces dice, cuando me tome el ataque, yo ya no puedo hacer nada. Y esta vez, dice, yo estaba friendo en una cacerola con aceite hirviendo, aceite bien caliente, pues estaba friendo algo. Y entonces cuando le dio a ella, cayó arriba del aceite. Y qué tremendo. Y yo me imagino que eso le pasaba a este hombre, a este muchacho, ¿verdad? Que cuando le tomaba la enfermedad, lo derribaba ahí donde estuviera. Y el padre pues estaba desesperado y oía que Jesús sanaba y entonces lo trajo y como Jesús no estaba, se lo llevó a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada, ¿verdad? Y entonces cuando viene Jesús, viene el padre y le dice, ya lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Y entonces, imagínense, el maestro ahí enseñándoles y los discípulos no pasan la prueba, pues el Señor se molestó. Y por eso digo, si tuvieran fe del tamaño de una mostaza, dijo.
Jesús estaba reprendiendo a sus discípulos por la falta de fe. El Mateo 17:17 nos dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Mire, cuando viene el Padre y le dice, ya lo trajimos a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada. Entonces el Señor se molesta y dice, esta generación perversa y mala, no, incrédula, dijo. Eso es el problema, ¿verdad? Cuando no tiene uno fe, ¿por qué? Porque hay incredulidad. Porque no creemos verdaderamente. Hay incredulidad en nosotros, entonces eso nos roba la fe. Y por eso los discípulos no pudieron hacer nada. Se asustaron al ver que no estaba ahí su maestro y dijeron, no podemos solos. Y no pudieron hacer nada. Ya el Señor les había impartido el poder para hacerlo, porque Él ya los había mandado de 2 en 2 andar por todas partes echando fuera demonios, y ellos lo habían hecho, pero ahora que estaban ahí todos juntos, se acobardaron, les faltó la fe, por eso el Señor les llama que son incrédulos, ¿verdad? Y se molesta con ellos. Jesús les reprendió por su falta de fe para echar fuera un demonio de un niño. Imagínese usted que este era un niño, un muchacho, el que tenía este demonio. Ahora, cuando fueron a liberar al demoniado galadeno que tenía legiones de demonios, ¿qué hubieran hecho los discípulos? Ni se acerca. Y eso es lo que le molestaba a Jesús, que nosotros nos asustamos con cualquier cosa y ya huimos del problema, ¿verdad? En vez de, si el Señor tiene el poder para liberarnos, no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer el poder de Dios, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo, tenemos que estar ahí. Y a veces no, ¿verdad? No cumplimos eso. El Mateo 17:15 nos dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, ¿verdad? Eso era lo que le pasaba al pobre muchacho, ¿verdad? Él le pasaba tenía ese problema, ese espíritu de enfermedad que lo hacía a él caer en esa dimensión. Y yo me quedo pensando, las personas esas que sufren tanto como esas personas que tienen esos problemas que les toma la enfermedad y caen ahí, son espíritus del mal. Entonces nosotros necesitamos estar alertas a todo eso y entender, ¿verdad?, que tenemos la autoridad que Dios nos ha dado para reprender todo eso y para que ellos sean libres y puedan gozar del bienestar que necesitan y puedan creer en el Señor. Punto número 2. Jesús no estaba hablando del volumen de la fe. Él se refería a la fuerza de ella. En Mateo 17:18 nos dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Mire, ¿qué reprendió el Señor? No reprendió la enfermedad, reprendió el demonio que la estaba causando. Cuando reprendió el demonio que la estaba causando, entonces el muchacho fue libre. ¿Cuántas veces estaremos sufriendo por enfermedades, verdad? Que son causadas por demonios. Y entonces, si no reprendemos esos demonios, sigue en esa situación. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento para discernir de dónde vienen esas enfermedades, qué hay detrás de esas enfermedades. Cuando Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, Él se refería a la calidad de fe que debemos tener. Mire, ¿qué clase de fe debe de estar operando en nosotros? Porque no es solo la fe de saber que el carro de atrás se va a parar y no me va a pegar, ¿verdad? Porque aunque de todos modos estamos mirando por el espejo a ver si para, porque no tenemos tanta confianza, pero mire la clase de fe que debemos de tener. Hebreos 11:4 nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ellas. Mire qué bonito. Abel, cuando vino él a ofrecer su sacrificio, él lo hizo con fe. Esa fue la diferencia. Yo siempre pensaba cuál era la diferencia entre Caín y Abel, de por qué Dios se complació de la ofrenda de Abel y por qué tomó la de Caín, pero no estaba contento con ella. No se complació con ella, porque con la de Abel, él envió fuego del cielo y la consumió. Y con la de Caín no.
Entonces ahí vemos, ¿verdad?, la diferencia, pero ¿qué nos explica aquí? Por causa de la fe, porque Abel lo hizo con fe y Caín lo hizo a ver qué pasa. Entonces cuando lo hacemos a ver qué pasa, a ver qué resulta, esto es falta de fe. Nomás estamos haciéndolo, como dice, tirando el anzuelo a ver si pega, ¿verdad? A ver si agarra algo. Pero no es así la fe. Jesús hablaba de que si nuestra fe fuere como la semilla de mostaza, sería muy resistente, no se rompería por nada, aunque sea pisoteada o quemada. Mire, la semilla de la fe tiene mucha resistencia, aguanta mucho. Usted la puede quemar y no se quema. Usted la puede echar a pisarla, molerla con el pie y de todos modos sigue la semillita ahí. La siembra y nace. Porque la vida está dentro y está bien sellada. Así debe de ser nuestra fe. Tiene que estar bien sellada. Por el poder de Dios, ¿verdad? Romanos 4:16 nos dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Mire, aquí, ¿qué nos está diciendo aquí? Que la fe nuestra es la que nos hace alcanzar la promesa. Porque si nosotros no tenemos esa clase de fe, cualquier cosa nos va a desviar. Cualquier cosa nos va a derribar. Cualquier cosa nos va a tumbar. Y nos va a sacar, mire, del camino de Dios. ¿Qué decía Pablo? Decía que él no podía descuidarse, no fuera a ser que ganando a todo el mundo perdiera su propia alma. ¿Y por qué? Porque todos y cada uno estamos propensos. Mire, el enemigo siempre está poniéndonos lazos en todas partes donde vamos caminando, a ver en cuál caemos. A ver qué puertita le abremos para él entrar ahí. Y cuando él entra, él empieza a querernos derribar. ¿Con qué lo hace? Con pensamientos. Empieza a ponernos pensamientos. El otro día estábamos platicando mi esposo y yo de la serpiente, ¿verdad? Cómo la serpiente, dice la palabra, ¿verdad? Que la serpiente muerde el carcañal, o sea, el talón de la persona, y la persona la puede pisar en la cabeza. Y luego me decía él, ¿cómo es eso? Y le digo, porque mira, la serpiente muerde a la persona en el calcañar, no la va a matar con esa mordida, pero ya le envenenó. ¿Qué es lo que envenena? Los pensamientos, la mente. Empieza a meterle malos pensamientos y está envenenando la mente y usa la misma persona con aquellos pensamientos envenenados por ella para que la misma persona se cause su propio daño. ¿Por qué las personas entran en las drogas, en el alcohol, en fumar? En cuántas cosas que son dañinas a la salud. Sabemos que el azúcar nos hace mucho daño y nos gustan tanto los pastelillos, ¿verdad? Los panecitos y todo eso. Y sabemos que el azúcar nos hace daño. Sabemos que causa tanto daño a nuestros órganos, a todo nuestro cuerpo, pero lo seguimos disfrutando. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ha metido mentiras y engaños ahí, ¿verdad? Haciéndonos pensar que es muy sabroso, que es refrescante, que es muy bueno y muy rico. Y luego hasta los mira uno y dice, ¡ay, qué rico! Mentira del diablo, debiéramos ver el montón de azúcar y el daño que nos va a causar y entonces ya no nos gustaría. Pero como no miramos el daño que nos va a causar, porque lo causa por dentro y no nos damos cuenta, entonces creemos que es muy saludable y que es muy bueno. Y que nomás saboreamos el saborcito, ¿verdad? Y ahí nos quedamos. Pero necesitamos entender que nosotros es por fe que vamos a alcanzar la gracia del Señor. Es por fe únicamente. Por fe la alcanzan los que estaban dentro de la ley. ¿Quiénes estaban dentro de la ley? Los judíos, que venían de la descendencia de Abraham. Y por fe nosotros la alcanzamos porque venimos de la descendencia de Cristo, que es el que nos guía a la descendencia de Abraham. Por eso es que termina diciendo, del cual somos hijos todos, ¿verdad? Que Él es el Padre de todos, porque es por la fe que nosotros nos conectamos con Él. Pero si nosotros no tenemos esa fe, pues estamos desconectados. Y si estamos desconectados, ya no podemos alcanzar la gracia. Y necesitamos mantenernos en fe para mantenernos en la gracia de Dios. Ahí es donde se encuentra la enseñanza, ¿verdad? Lo que Él quiere decirnos. Jesús nos enseña que nuestra fe debe ser fuerte,
inquebrantable, pase lo que pase, como la semilla de mostaza. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, miren, la seguridad de lo que esperamos. Y aquello que esperamos, que sabemos que está en orden con Dios, no es que vamos a estar ahí alucinando o inventando cosas. No, es que sabemos que aquello Dios lo quiere para nosotros. ¿Por qué lo sabemos? Porque nosotros estamos en comunión con Dios. Entonces, si yo estoy en comunión con Dios, yo voy a escuchar lo que Él me está diciendo, lo que Él está hablando a mi mente, a mi corazón, lo que Él me está mostrando, por donde Él me está guiando, los sueños que me está dando para ayudarme. Mire, los sueños son ayuda para entender más lo que Él nos está diciendo. Entonces, cuando yo estoy mirando todo eso, yo sé por dónde el Señor me lleva y qué quiere para mí. Entonces, yo tengo la fe de que Él va a obrar en esa situación, porque eso es lo que Él anhela, lo que Él desea. Por ejemplo, si estamos pidiendo que alguien se convierta, no estamos pidiendo necedad, porque Él dice en su palabra que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Si estamos pidiendo que un matrimonio se restaure, tampoco estamos pidiendo necedad. ¿Sabe por qué? Porque Él ama a la familia. Él no quiere que la familia se rompa. Él quiere la familia unida. Entonces hay muchas cosas que nosotros a veces no entramos en a pedir, a orar de la manera que debiéramos, porque no tenemos la fe de que Dios puede hacer aquello. No hay esa fe inquebrantable. Oramos un poquito por algo y miramos las cosas negativas y ya. No, que se va a convertir, mira cómo anda. ¿Por qué? Porque miramos las cosas negativas. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que es por fe, no por obra, ¿verdad? No tenemos que estar mirando las cosas, lo que va a pasar. Tenemos que tener la convicción dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Ahí debe estar la convicción, esa certeza de que vamos a recibir aquello. Mire qué tremendo es. Abraham nunca vio la promesa, pero él se fue con la certeza de que iba a pasar, con la seguridad de que iba a pasar. Y todavía hasta ahora estamos diciendo que es el padre de la fe. ¿Cuántos años hace que pasó? Pero todavía estamos diciendo que él es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él tenía esa certeza de que iba a pasar. Y ahora cuente usted cuántos, el pueblo de Israel, que tan grande es, habrá alcanzado a contar. No lo alcanzamos a contar, ¿verdad? Porque son tantos. Y todos vinieron de los lomos de Abraham. Y Abraham vino teniendo a Isaac hasta que tenía 100 años. Y de ahí, mire, salió todo. Pero tenía la fe, la certeza. Y aun cuando él se fue y no miró la promesa cumplida, él se fue creyendo que se iba a cumplir. Él no estaba exigiendo tiempos ni nada de eso. Él estaba creyendo nada más. Punto número 3, cuando se planta una semilla de mostaza, crece. Romanos 4:17 nos dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, él cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mire, ¿cómo llama el Señor las cosas que no son como si fuesen? ¿Por qué? Porque Él conoce lo que está más allá. Y Él únicamente pide que nosotros creamos en Él, porque Él lo está mirando todo. Mire, debiera de ser bien fácil para nosotros crecer en fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos convertimos y empezamos a leer su palabra, empezamos a leer todas las cosas gloriosas que Él hizo y empezamos a ver todo lo que Él está haciendo en nuestra vida. Entonces se fuera bien fácil confiar en Dios, porque Él conoce más de lo que nosotros sabemos. Nosotros no sabemos lo que va a pasar en un ratito, pero Él sí lo sabe todo. Entonces eso debiera de ser fácil para nosotros creer, pero ahí se nos dificulta, ¿verdad? Porque el diablo siempre está interfiriendo, y nosotros a veces no, porque no tenemos esa cultura de creer en el Señor, no hemos sido enseñados, no se nos ha enseñado esa fe firme en Dios, se nos hace muy fácil irnos por las cosas que vemos. Y ahí es donde al Señor no le agrada. La semilla de mostaza, al plantarse, crece rápidamente, convirtiéndose en un árbol grande y fuerte. Nuestra fe
en Jesús debe crecer así también. Mire, no se puede quedar chiquita, no se puede quedar enana, ¿verdad? La fe tiene que crecer en nosotros. Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendimos haber sido constituido el universo en la palabra de Dios, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, el mundo entero, el universo entero, fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Y de ahí salió todo, la tierra que pisamos, los árboles que vemos, la comida que nos comemos, los animales, todo salió de ahí aún nosotros, de lo que no era. Y salimos de ahí, de lo que no era. Porque primero Dios hizo la tierra de lo que no era. Y después hizo al hombre de la tierra. Y después hizo a la mujer del hombre. Mire la cadenita. Y por eso nos debiera de ser fácil a nosotros crecer en fe. Pero nos cuesta. Porque nos llenamos de muchas otras cosas y no nos llenamos de lo que nos puede alimentar nuestra fe. Nuestra fe no puede ser estática o débil, tiene que crecer y fortalecerse rápidamente. Mire, cuando recién nos convertimos, no nos debemos de estacionar. Debemos ir creciendo en fe, de que nuestra fe siga creciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos estacionamos, nos estancamos, ya no crece nuestra fe. Y entonces empezamos a dar para atrás, ¿verdad? Empezamos a irnos para atrás, porque acuérdese que lo que no está bien caliente se va enfriando, ¿y en qué se convierte? En tibio. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que los tibios Él los va a echar de la boca. ¿Por qué? Porque están tibios, porque no están en el fuego del Espíritu, y necesitamos mantenernos en el fuego del Espíritu. ¿Y cómo nos mantenemos en el fuego del Espíritu? Lo encontramos en Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué somos débiles en la fe? Porque no escuchamos mucho la palabra de Dios. Escuchamos mucho otras cosas, pero no leemos mucho la palabra. Entonces, cuando nosotros no leemos mucho la palabra, estamos débiles en la fe porque no estamos recibiendo el alimento que necesita. Si nosotros nos mantenemos leyendo la palabra nos sigue fortaleciendo y dando crecimiento. Eso nos hace fuertes, ¿verdad? Pero si depende de nosotros qué tan fuerte es nuestra fe y qué tanto crece. Eso es cosa de nosotros. Nuestra fe tiene que ser firme como el árbol que no se deja derribar por cualquier tormenta. Mire, un árbol bien plantado como las palmas. A mí me gustan mucho las palmas que están tan altísimas y hasta me da el miedo ahora cuando se doblan. ¿Y por qué no se caen? Porque están bien agarradas de la roca que es Cristo. Bueno, de la piedra, ¿verdad? Ellas se agarran, se abrazan de la piedra, sus raíces, y así el cristiano debe de abrazarse de la roca que es Cristo. Abrazarse de Él, es no tener las raíces volando, ¿verdad? Porque cuando están las raíces en tierra floja, pues viene el aire y los voltea. Nosotros tenemos que enraizarnos bien para poder permanecer en cualquier cosa que vaya pasando. Cualquier cosa que venga, que nos asusta, que esto, que lo otro, siempre está la mano de Dios ahí para sacarnos de aquellos. A veces, mire, parece que ya vamos en el voladero y el Señor mete la mano y ahí nos lleva. Pero Él nos sustenta cuando creemos en Él. Cuando lo buscamos a Él con todo nuestro corazón y estamos, mire, alimentando nuestra fe. Y yo sé, Señor, que lo que me está pasando ahorita no es nada para ti. Y tú vas a darle una vuelta a todo para bien, de aquí va a salir algo hermoso, glorioso. Pero necesitamos fortalecer nuestra fe. En Mateo 15:28 nos dice la palabra del Señor. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire, si usted se recuerda, es el relato de aquella mujer sirofenicia que fue al Señor, y cuando fue al Señor, el Señor le dijo que él había sido enviado a los hijos de su padre, a los israelitas, no
a los filisteos, a fenicios, a los filisteos, y entonces ella dijo así, Señor, pero aún los perrillos comen pan de las migajas que caen de los amos de la mesa. Entonces el Señor le dice, grande es tu fe, porque si hubiera sido cualquier otra persona, se enoja con eso que le dijo, ¿verdad? Y sale de ahí y dice, no, ¿qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de maestro es? Y se va, pero él que dijo, grande es tu fe, porque ella, mire, se humilló y reconoció. Le dijo, sí, Señor, tienes razón. Ella necesitaba un milagro. Ella quería un milagro. Y dígame usted, ¿qué no hacía un padre, una madre por un hijo? No hay orgullo ahí, ¿verdad? Lo que se necesite. Y ella recibió el milagro. ¿Por qué? Porque tenía fe y sabía que Jesús lo podía hacer. Ella sabía. Y porque ella sabía, ella confiaba plenamente, ella se quedó ahí hasta que se le fue otorgado el milagro. Punto número 4, la semilla de mostaza es la única semilla en el mundo que no puede ser híbrida. Mire, no se puede mezclar. Esa semilla no se puede mezclar con otra semilla o cruzar para que salga algo diferente. Tiene que ser lo mismo, lo mismo. Como ya ve que las naranjas, ¿verdad? Las mezclan para que sean una naranja más dulce. Allá donde nosotros vivimos hay una huerta que está a un lado. Y fíjense, hay muchas huertas. Pero unas huertas hemos comprado naranjas de ahí porque ellos sacan naranjas a vender, las ponen ahí, bien curioso, porque ponen en unas mesas y junto de la mesa ponen una cajita y luego para que uno le eche el dinero ahí. Ahí ponen el precio de la bolsa de naranjas y uno le echa el dinero adentro de las cajitas. Bien curioso que está. Y entonces la cosa es que en todas las varias huertas hemos comprado y salen no tan dulces. Están buenas, no saben a como las de la marqueta que están todas secas, sin jugo y ácidas, ¿verdad? Pero estas no están tan dulces. Pero hay una huerta donde están dulces, 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 que se está comiendo usted la naranja y parece que le pusieron azúcar o miel. Entonces, así, ¿verdad? Nosotros esas sí las han podido poner para que salgan más dulces. Yo me imagino que las arreglaron para que salieran más dulces. Pero esta semilla de mostaza no se deja hacer eso. No permite que se haga eso. En Hechos 17:13 nos dice la palabra del Señor, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Mire, así como la semilla de mostaza no se puede injertar o cambiar, descomponer para que salga otra cosa, tampoco la fe. La fe no se puede fingir, la fe no se puede inventar. ¿Hay o no hay? Estas personas estaban tratando de liberar gente. Ellos andaban liberando gente y estaban tratando de hacerlo pues en el nombre del Señor Jesucristo, porque habían visto que Pablo lo hacía así. Entonces ellos dijeron en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y mire, qué cosas, ¿verdad? Cuando uno no conoce a Dios, pues hace cosas que no debe. La semilla de mostaza no se puede mezclar con ninguna otra semilla, ni siquiera con los científicos pueden lograrlo. El versículo 14 del mismo capítulo nos dice, había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Mire, los que leímos antes en el 13, dice que esas personas, esos hombres, eran 7 hermanos y eran hijos, fíjese nomás, eran hijos de un judío que se llamaba Escevas y era jefe de los sacerdotes. No eran cualquier persona, era el jefe de los sacerdotes, el papá de ellos. O sea, tenían autoridad ante las demás personas. Pero ¿qué era lo que pasaba? Vemos al 15, dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Mire, qué bonito, ¿verdad? Imagínese usted que usted está tratando, o que yo estoy tratando de liberar a alguien, y aquella persona, el demonio que está dentro de la persona operando, ¿sabe quién soy yo? ¿Sabe si tengo miedo? ¿Sabe si yo verdaderamente tengo fe para que se haga aquello? ¿O no tengo fe? Él lo conoce. Y mire lo que les pasa en el versículo 16 nos dice, y el hombre en quien estaba
el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eran 7 para liberar a una persona, y la persona pudo más que ellos. ¿Por qué? Porque no había fe en ellos. Ellos estaban tratando de imitar lo que hacía Pablo, pero no les sale, porque a nadie le puede salir algo que va a imitar. Así que necesitamos creer verdaderamente. La fe no se puede imitar. Nuestra fe tiene que ser pura, sin mezcla y sin contaminación. Santiago 1:27 nos dice: la religión pura y sin macula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mire, esa es la verdadera fe, que usted tenga compasión por el que sufre y que usted no se manche con las cosas del mundo. Que nos mantengamos fuera de las cosas del mundo, en lo espiritual, porque se acuerda que dice la palabra que lo espiritual se acomoda con lo espiritual y lo terrenal se acomoda con lo terrenal. Entonces, si nosotros somos de Dios, somos hijos de Dios, somos espíritus, y nosotros debemos de cuidarnos, de contaminarnos con lo terrenal. Las dudas, las debilidades, las malas influencias y las diversiones malsanas contaminan nuestra fe. Todo eso, mire, cuando una persona está en dificultad, en opresión, en enfermedad, todo eso lo puede llevar a un extremo de que el enemigo lo encierra y puede robarle la fe, puede contaminar su fe, puede empezar a decir cosas que no debe de decir, o sea, que como fuera de control. ¿Por qué? Porque se empieza a contaminar la fe, a creer mentiras, a creer a espíritus engañadores que vienen a engañarle. ¿Por qué? Porque la persona, en vez de, al sentirse débil, al sentirse enferma, al sentirse afligida, en vez de buscar más del Señor, empieza ya no buscando del Señor, empieza a meterse más en el problema. Y cuando empieza a meterse más en el problema, entonces el diablo está aprovechando aquello, mire, y entonces empiezan los espíritus malignos a empezar ahí a soplarle mentiras. Por eso cuando una persona empieza a sentirse débil, tiene que buscar con más fuerza la palabra de Dios. Tiene que buscar más a Dios, porque es la única manera de que el enemigo no venga a dañarle, no venga a minar su fe, no venga a contaminarla. Santiago 1:2 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, por pruebas vamos a pasar, todos. Pero tenemos que tener fe en que esa prueba va a producir paciencia, que no nos va a sacar del camino, no nos va a desvielar como el tren, ¿verdad? Que va para un lado y se desviela y se desviela y se va para el otro lado. Se sale del camino y se produce ahí, ¿verdad?, un accidente grande. Y eso es lo que no nos debe de pasar a nosotros, sino que nosotros, al saber que estamos en una prueba, necesitamos entonces que tener fe de que aquello Dios le va a dar una vuelta para bien y buscar más la presencia de Dios, más su palabra, para salir adelante victoriosos. ¿Para qué dice? Para que estemos completos en todo. Cuando salemos de esa prueba que el diablo nos puso y Dios la permitió, el diablo la pone para derribarnos y Dios la permite para fortalecernos. Entonces aquella prueba puede o derribarnos o fortalecernos, y es nuestra elección, fíjense nomás. Nosotros elegimos cómo salimos de ahí. ¿Salimos fortalecidos en el Señor, victoriosos en el Señor, o salimos derribados? Es nuestra decisión. Nosotros somos los que controlamos eso. Ya Dios lo hizo todo, Él ya pagó todo, Él ya está, tiene todo para que nosotros lo recibamos. Pero es nuestra decisión si nosotros queremos caminar en fe o queremos desviarnos. Punto número 5 nos dice: Jesús no nos estaba hablando del tamaño de la fe o de la semilla, sino que Él nos estaba hablando de que nuestra fe debe tener las mismas características de una semilla de mostaza. Hebreos 11:11 nos dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó
que era fiel quien le había prometido. Mire, Sara tenía 90 años, ¿qué posibilidades había de que tuviera hijos? Ni siquiera las fuerzas para tenerlo. Porque todos sabemos que eso no es algo que, bueno, los hombres no saben, ¿verdad? Y tampoco Sandra todavía no sabe, pero no es algo que ahí se hace tan rapidito. No, toma un buen trabajo y cuesta mucho dolor y mucho sufrimiento. Mire, cuando uno va a tener, y eso nosotros a veces no ponemos atención a esas cosas, pero cuando uno va a tener un hijo, uno está poniendo su vida ahí en la plancha para que nazca la otra vida. Uno puede quedar ahí para que surja la otra vida, para que salga la otra vida. Nosotros exponemos nuestra vida. Y eso pues es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Se tiene que hacer y lo hacemos, pero eso es lo que nosotros necesitamos entender, como Dios en su grande amor y misericordia fortaleció a una mujer que tenía 90 años para que tener el baby. Una mujer de 90 años y tuvo el baby ahí tranquila. Sí, mire, sin partera, sin hospital, bien tremendo, ¿verdad? Pero porque Dios le dio la fuerza para hacerlo. Jesús usó el ejemplo de la semilla de mostaza comparándolo con la fe, pero no hablaba del tamaño, sino de que nuestra fe debe ser resistente como la semilla de mostaza, debe tener fuerza, ¿verdad? De ser resistente, que no se quiebre por nada, que se mantenga intacta. Vienen tormentas, viene esto, viene el otro, pero la fe se sigue manteniendo intacta. En Santiago 1:6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Cuando nosotros pedimos sin fe, a ver si Dios me oye, a ver si Dios me concede. El a ver si quiere decir no tengo fe. Y entonces eso, ahí estamos en el a ver si, ¿verdad? Y allí nos quedamos. El versículo 7 nos dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mire qué tremendo. El que está pidiendo una cosa y al ratito anda en otra. Ahorita pide que se arregle el hijo y al ratito dice, no, este no tiene arreglo, mejor llévatelo, Señor. Entonces, ¿qué está diciendo, verdad? No tiene fe. No está creyendo verdaderamente. Y no se le va a hacer nada. Dice que no va a hacer nada. Y va a seguir con el mismo problema, porque no tiene fe ni para una cosa ni para la otra. Porque cuando lo ve que se quiere enfermar o algo, ay, Señor, por favor, no te lo vayas a llevar. Entonces ahí estamos, ¿verdad? En el mismo problema porque no tenemos la fe suficiente. El versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire, cuando andamos con un pensamiento y al rato con otro, ya vamos, ya venimos, dice la palabra del Señor que tenemos doble ánimo. Y leíamos la semana pasada, ¿verdad? Que cuando hay doble ánimo, la persona tiene que limpiar su corazón de maldad, porque hay maldad en el corazón. Entonces necesitamos limpiar ese corazón. Jesús nos dice que nuestra fe debe de ser rápida para crecer, fuerte, genuina, auténtica y sobre todo pura. En 2 de Timoteo 1:5 nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre en Mises, y estoy seguro que en ti también. Mire, ahí le hablaba Pablo a Timoteo y le estaba recordando la fe que había en él para que no se desviara. Pero mire qué tremendo aquí lo que le dice, que fue transmitida. O sea que nosotros tenemos un trabajo grande, tenemos que transmitir la fe a nuestros. Es un trabajo nuestro que Dios nos ha dado, transmitir nuestra fe a los que vienen. Y si nosotros no hacemos ese trabajo, ¿qué fe van a tener ellos? Si nos miran que andamos de un lado para el otro y no tenemos paz, ¿verdad? ¿Qué fe van a tener ellos? No hay fe. En Hebreos 11:6 nos dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree se acerca a Dios. Que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, si nosotros vamos a Dios, tenemos que creer que Él está ahí escuchándonos. No tenemos que pensar que a ver si me oye. No, Él está aquí y me está escuchando. Y cuando nosotros tenemos esa clase de fe,
Él nos da lo que pedimos, porque ¿qué dice la palabra? Que Él no nos va a dar una serpiente cuando le estamos pidiendo un pescado, y no nos va a dar una piedra cuando le pedimos un pan. Él nos va a dar lo que le pedimos, pero si está en línea con su voluntad. ¿Y cómo sabemos que si lo que pedimos está en línea con la voluntad de Él? La palabra. Ahí está todo, ¿verdad? Él habla y dice lo que Él quiere y lo que no quiere, lo que Él desea de nosotros. Resumiendo, al comparar la fe con la semilla de mostaza, Jesús estaba reprendiendo a sus discípulos. Él no hablaba del volumen de la fe ni de la semilla. Él se refería a la fuerza de ella. Cuando se planta una semilla de mostaza, crece rápidamente y es la única en el mundo que no puede ser híbrida. Jesús nos está diciendo que nuestra fe debe tener las mismas características de la semilla de mostaza. Así debe de ser nuestra fe, con esas mismas características, fuerte, pura, genuina y que crece rápido, que no se estanca. En Hebreos 20 y 19 nos dice la palabra del Señor: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Mire, Pablo ahí diciendo cómo él servía al Señor. Nosotros servimos al Señor y queremos todo puro gozo y alegría. ¿Qué dice Pablo? Con pruebas, con humildad, con lágrimas. Así servía él al Señor y nosotros queremos puro gozo y alegría. Y si hay una lagrimita, esto no es del Señor. El versículo 21 dice: testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire, de eso tenemos que testificar a la gente que no conoce de Dios, que en nosotros hay fe, y la fe la tenemos puesta en la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No en lo que podamos hacer o en lo que no podemos hacer, en lo que Él ya hizo por nosotros. Y cuando creemos eso, nosotros nos conformamos a lo que Él anhela y desea. ¿Qué es lo que Él dice que somos nosotros? Somos sacerdotes delante de Él todo el tiempo. Y también somos reyes para guiar y dirigir a aquellas personas que nos están mirando. A veces no es que vamos a guiar todo el mundo, ¿verdad? Pero no sabemos hasta dónde el Señor permite que nos miren, pero por lo menos los de nuestra casa. Aquellos que nosotros nos encontramos, imagínense que yo vaya a una marqueta y de repente me agarre hablando cosas que no debo, y la gente que me está mirando, y otro día voy a predicarles el evangelio. ¿Me van a creer? No sé si se andaba aquí diciendo esas cosas y ahora anda con estas loqueras. Nadie me va a creer. Pero al contrario, si ellos me ven que pase lo que pase, yo me comporto como debo. Cuando yo voy y les presento al Señor, ellos dicen, sí, pues sí, ya dio testimonio que sí. Entonces necesitamos eso, ¿verdad? Saber quién somos en Cristo y mantenernos en esa fe. Porque si no sabemos quién somos en Cristo, cualquiera nos dice otra cosa y le creemos. Es lo peor, le creemos. Y nos comportamos como lo que dijeron de nosotros. Porque eso dijeron de nosotros. En vez de decir no, porque yo escucho lo que dice el Señor de mí. Y yo soy lo que Él dice que yo soy. Yo no voy a confiar ni voy a caer en sus mentiras ni en sus engaños, sino que yo me comporto como lo que el Señor dice que soy. Y si el Señor dice que yo soy una princesa, yo soy una princesa. Y yo me comporto como tal. Si otras personas, porque dice la palabra, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, aunque caiga quien caiga, yo me voy a comportar como yo debo de hacerlo. Yo no puedo hacer que los demás se comporten como deben, pero yo sí puedo comportarme como Dios dice que yo debo de comportarme. Como yo debo de comportarme. Yo puedo hacerlo, pero yo no puedo. Puedo influenciar quizás, pero no puedo obligarlos. Porque es voluntario. Todo es voluntario en el Señor. En el Señor nada es forzado, porque si ya es forzado, entonces ya es impuesto y ya no es por gracia. Ya no es por fe. Hechos 20:24 nos dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, por tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Mire, ese debe de ser nuestro objetivo siempre. Caminar de la manera que podamos dar testimonio de la gracia de Dios. Ese debe de ser siempre nuestro objetivo.
en todo lugar donde estemos. Y si vamos con ese pensamiento, mire, si esta noche lo único que agarramos de aquí es eso, que debo de caminar de la manera que pueda dar testimonio de la gracia de Dios, con eso tenemos. Porque eso nos va a llevar a comportarnos de la manera correcta en todo lugar. Porque creemos quién somos en Cristo. Creemos lo que hay dentro de nosotros. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas, pero muchas gracias por tu palabra, precioso Dios santo y poderoso. Gracias por tu amor tan grande, mi Señor bendito. Muchas, pero muchas gracias, Padre precioso, maravilloso. Yo bendigo en tu nombre precioso, mi Dios eterno, cada persona, Señor, que se encuentre en este lugar esta noche. Yo los pongo en tus manos, precioso Dios. Y ruego que tú les guardes, les protejas, Padre. Tú conoces, precioso Dios santo y poderoso, a cada uno por nombre, Padre. No hay nada que tú no conozcas de ellos, precioso Dios santo y poderoso, porque tu palabra me dice, mi Dios eterno, que sus embriones miraron tus ojos, Padre, cuando ellos estaban dentro del vientre de su madre. Ahí te miraron a ti, precioso Dios santo y poderoso. Nosotros clamamos a ti, mi Dios eterno, para que usted venga, Señor, conformando a cada uno a su imagen y semejanza, Padre. Aquel que le falta fe, precioso Dios, añádale una medida de fe para que pueda creer verdaderamente en lo que usted dice, que Él es precioso Dios santo y poderoso. Aquel precioso Dios santo y poderoso que necesita, precioso Dios santo y poderoso, conocerlo a usted en la dimensión que usted anhela y desea que le conozca, Padre. Limpia el camino, precioso Dios santo y poderoso, y haga sus pies como de sierva para que pueda subir a las alturas, Señor, a tener ese compañerismo, esa unión con usted, ese precioso Dios, pueda estar con usted, precioso Dios santo y poderoso, en la intimidad, precioso Dios. Ahí, precioso Dios, donde usted revela sus secretos, mi Dios eterno, santo y poderoso Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Oh, precioso Dios, y le damos muchas gracias, Señor bendito, Rey santo y poderoso Dios. Gracias por su amor tan grande y tan maravilloso. Rakasiri misaya rikasaya tikiri. Siri Masaya, gracias, Señor. El Señor dice que Él ha escogido a cada uno de los que están aquí. Él los ha escogido con un propósito divino. Y tiene un propósito en cada vida, en cada ser. No hay nadie que Él haya mandado sin un propósito. Y cada uno tiene un lugar en su corazón. Y Él le da crecimiento a cada uno para que cada uno tome el lugar que Él le ha dado. Gracias, Señor eterno, maravilloso. Permite, Señor precioso, Dios santo y poderoso, que cada uno pueda verse como tú lo miras, Padre. Que cada uno pueda mirarse como ese rey, como ese sacerdote que tú les has llamado a ser, Padre bendito de gloria. Precioso Dios santo y poderoso, que cada uno pueda mirarse sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, Padre. Reinando juntamente contigo, sometiendo al poder de las tinieblas, sometiendo al poder del mundo, sometiendo al poder de sus propios deseos, Padre, bajo los pies y la autoridad de Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Clamamos a ti, Señor, para que venga, precioso Dios santo y poderoso, de tu divina presencia, Padre, ese refrescar del espíritu de cada uno, precioso Dios, que salgan de este lugar renovados por el poder glorioso de tu espíritu, precioso Dios, con nuevas fuerzas, Padre, con ideas creativas, precioso Dios santo y poderoso, para que puedan, precioso Dios, desempeñar la labor que tú les has llamado a hacer. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, los cubrimos con oración, con tu palabra, con tu sangre bendita, espiritual, mi cuerpo, todo lo que tú les has dado en el plano espiritual como físico, Padre, lo cubrimos con tu sangre preciosa y cancelamos, precioso Dios, cualquier pérdida, cualquier robo, cualquier cosa que el enemigo quiera venir a estorbar, queda deshecho, desintegrado, desbaratado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, para que traiga sanidad, precioso Dios santo y poderoso, a los cuerpos, Padre, sanidad a los oídos, sanidad a los ojos, Padre, sanidad al páncreas, al hígado, precioso Dios santo y poderoso, a los riñones, precioso Dios santo y poderoso Rey, al aparato digestivo, precioso Dios santo y poderoso, al torrente sanguíneo, mi Dios eterno, mi Dios santo, mi Dios bendito. Oh, precioso Dios, fortalezca el sistema inmunológico, Padre bendito de gloria, y dele paz, Señor bendito Dios santo y poderoso, al sistema de nervios, Padre bendito de gloria, esos nervios alterados, Padre, traiga la paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios eterno, santo y poderoso Dios, para que esta noche podamos descansar tranquilos,
tranquilos, precioso Dios, podamos disfrutar de un sueño reparador, Padre, y mañana estemos fortalecidos en el poder de su gracia para cumplir con su buena, santa y perfecta voluntad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos todo y le damos muchas gracias, Señor eterno, maravilloso, por esos ángeles que nos llevan con bien a donde vamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente, les guarde y les proteja, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Bendecidos mis hermanos.